Buenos días, amadas y amados en Cristo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Sea con todos ustedes los que son guiados por el Espíritu de Dios, que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando oramos al Padre Celestial. Amén. En el nombre de Jesús, les invito a seguir perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias al Padre que nos está cuidando y rogando porque ministre sanidad en los que han contraído el virus en todo el mundo, y rogando por los que están salvando vidas en los hospitales. Y también en el nombre de Jesús les invito a seguir rogando por los que están trabajando en una vacuna contra el virus asesino que va a terminarse cuando Dios así lo quiera. Y a seguir confiando en la promesa de nuestro Dios que nos dice en Isaías 55, versos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Demos toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, el único digno de ser alabado junto con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Oremos. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te alabamos con todo nuestro corazón. Nos alegramos y nos regocijamos en ti por todas tus maravillas que has hecho en nuestras vidas al salvarnos de nuestros pecados por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz, por tu presencia en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha dicho. Te damos la gloria por tu palabra que va a ser proclamada, que nos invita a acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, danos oídos que escuchen y entiendan. Que tu Espíritu abra nuestras mentes y corazones en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Hebreos capítulo 4 leemos los versos 15 y 16 inclusive. Y dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos transmitiendo desde el frente de nuestra casa en Cape Coral, así que por eso van a ver un ambiente diferente al que hemos tenido en otras ocasiones. Doy gracias a Dios por el estudio del libro de Apocalipsis que estamos haciendo en la iglesia que pastoreo, que nos ha permitido relacionarnos con Juan, el autor de este libro. Fue alrededor del año 95 después de Cristo que Juan, siendo pastor de las iglesias del Asia Menor, fue apresado y enviado al exilio en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. La iglesia se encontraba en un tiempo de dura persecución por este emperador y Juan era una de sus víctimas. Patmos es una isla sin árboles hasta el día de hoy, ni tierra fértil, solo rocas. Los que la han visitado han podido ver una cueva oscura donde se supone que allí se guarecía el autor de Apocalipsis. Allí sufrió Juan el exilio por ser fiel al Evangelio con su predicación y conducta y por el testimonio acerca de Jesús. En esa situación, Juan recibe la revelación del Señor Jesucristo sobre lo que ocurriría en los últimos tiempos. ¿Estaría la gracia de Dios con Juan en su hora de necesidad para recibir oportuno socorro? Por supuesto que sí. Este hombre de Dios estaba viviendo en una condición infrahumana, pero a la vez estaba siendo visitado por el mismo
Señor Jesucristo, para que recibiera su gracia en el tiempo de su necesidad y su revelación del poder de Dios obrando en tiempos de tribulación a favor de su pueblo. Quizá alguien pueda estar preguntándose, ¿cómo es que Juan estaba sufriendo este destierro si amaba y servía al Señor Jesús de corazón? Hay muchos que tienen la idea falsa de que si somos cristianos, nuestros problemas se van a acabar. Sin embargo, hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Allí en la isla de Patmos, Juan pudo apreciar cómo la presencia poderosa de Jesús era mayor que la de Domiciano, que lo había desterrado en su cuerpo, pero no en su espíritu, que gozaba de la revelación del Cristo resucitado. Los seres humanos vemos el sufrimiento como algo negativo e ilógico. Nuestro Dios, en su eterna sabiduría, ve el sufrimiento como la gran oportunidad para que nos acerquemos a Él y hallemos gracia para el oportuno socorro, como dice el texto que hoy estamos utilizando para esta predicación. Les invito a mirar la vida de otros dos personajes de la Biblia que pasaron por situaciones de sufrimiento en sus vidas, pero se acercaron confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por favor, intente usted entender lo que le vamos a decir en el nombre de Jesús para que lo aplique a su vida personal cuando esté necesitado del oportuno socorro del Señor. Comencemos por Job. Job, el hombre que lo perdió todo. El caso de este personaje del Antiguo Testamento es peor que haber tenido el virus asesino. Un día hubo un gran fuego que consumió a las ovejas y a los pastores que las cuidaban. También ese día vinieron unos escuadrones de un pueblo enemigo llamado Caldeos y se llevaron sus camellos y mataron a los que los cuidaban. Ese mismo día llegó uno de sus criados y le dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de tu hijo mayor. Y un gran viento azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos y murieron. Y nos dice Job, en el capítulo 1, versos 20 y 21, que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es muy fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de Él son bendiciones. Pero nuestra confianza en Dios se manifestará cuando comiencen los problemas en nuestras vidas. Si decidimos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, seremos más que vencedores. Dios permitió que Job perdiera todo, incluso su familia, y ante la tragedia, Job hizo luto y ruego y bendijo a Dios. ¿Estaba la gracia de Dios con Job para el oportuno socorro? Claro que sí estaba. Y Job se estaba dejando ministrar. Aunque Job no entendía lo que le estaba sucediendo, su confianza en Dios era inquebrantable. Nunca dijo, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, eso no hubiera pasado. Allí en su ser interior estaba la gracia de Dios para el oportuno socorro, ministrándole fe para seguir confiando en su Dios. Por el contrario, cuando la esposa de Job supo lo que había pasado con sus hijos, no reaccionó como Job, sino que demostró que ella no vivía dependiendo de la gracia de Dios. Al contrario de Job, no solo manifestó una actitud contraria a Job, pero también maldijo a Dios
y le dijo a su esposo: maldice a Dios y muérete. Con su cuerpo cubierto de sarna maligna, Job le responde: has hablado como las mujeres incrédulas. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Comparando a Job con su esposa, ahora nos podemos dar cuenta mucho mejor de cuán cerca estaba Job del trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay dolor, prueba, aflicción o carga que nos haga reaccionar negativamente contra Dios si vivimos cerca del trono de su gracia. Porque el sufrimiento revela si en verdad nos hemos acercado confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El otro personaje de la Biblia que pasó por sufrimientos lo encontramos en el Nuevo Testamento, y es el apóstol Pablo. Pablo, el hombre del aguijón de la carne. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, encontramos algo muy revelador de este hombre de Dios. Les leo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor le reveló a Pablo que el propósito del aguijón en su carne era el de mantenerlo humilde en medio de la grandeza de las revelaciones que había recibido. Ciertamente los humanos tenemos la tendencia a exaltarnos desmedidamente cuando Dios nos capacita con algún don o cuando nos usa en algún ministerio. Aunque Pablo fue un gran hombre de Dios, no estaba exento del orgullo. El sufrimiento que Pablo estaba sintiendo lo hizo acercarse al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, nos dice en el verso 8 de 2 de Corintios 12. Pablo dedicó 3 periodos de profunda búsqueda en oración y probablemente ayuno. Estos 3 periodos de intensa búsqueda fueron provocados por ese sufrimiento que Pablo tenía. Tal fue su acercamiento al trono de la gracia, que pudo escuchar al Señor cuando lo ministraba diciendo en el verso 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Matthew Henry en su comentario, página 1653, que esta fue una magnífica lección del Señor, provechosa no solo para el propio Pablo, sino también para todos los ministros de Dios, ya que es un gran consuelo saber que la gracia poderosa del Señor puede contrarrestar todas nuestras debilidades físicas. Y B, es también muy conveniente para que los oyentes no se dejen llevar por la oratoria y la apariencia exterior del predicador, sino por la eficacia de la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. Concluyendo, diría que Juan sufriendo el exilio en la isla de Patmos, Job en medio de la pérdida de sus hijos y Pablo sufriendo el dolor del aguijón en su carne, tomaron la misma decisión. Ellos se acercaron confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido hermano, querida hermana en Cristo, usted puede hoy hacer lo mismo. Somos muchos los que nos hemos acercado a Él por medio de algún sufrimiento y hoy gozamos de su misericordia y de su gracia. Son muchos a los que hoy el Señor les habla y no han querido oírlo, pero Él no
descansará hasta que lo escuche y usará el sufrimiento si es necesario con tal de salvarlos para la vida eterna. Nuestro Dios conoce el sufrimiento y es capaz de entender el nuestro, porque Él mismo lo experimentó en carne propia. Él es nuestro sacerdote que fue pasado por fuego y pudo entender perfectamente cómo eran los sufrimientos en la carne. Cualquiera que sea el sufrimiento por el que esté pasando, el Señor le invita a acercarse a su trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Espíritu de Dios le ayude a tomar esta decisión. Amén. Oremos. Padre Celestial, Dios de misericordia y amor, tú nos enseñas en tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos a ti en esta hora para que nos ayudes a entender el llamado de tu palabra, a acercarnos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Clamamos a ti junto con tus hijos en todo el mundo para que nos liberes de este virus asesino. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que aún están enfermos y de los nuevos infectados. Te alabamos por los que se han sanado y por los que han reconocido en Jesucristo a su Salvador y Señor. Rogamos por los médicos, enfermeras, los que limpian los hospitales, personal de las ambulancias que se arriesgan por servir a otros. Rogamos por policías, bomberos, los obreros del campo que se exponen diariamente al contagio, como los habitantes de Imócali, donde el pastor Miguel Estrada y su esposa Marifran están ministrando diariamente. Cuida de ellos, cuida de su familia, Señor, y cuida de esa comunidad a la que sirven y ministran. Ten misericordia de los que han perdido a sus seres queridos. Acuérdate de los que han perdido sus trabajos, como nuestro querido hermano Marco Auquilla allá en New Jersey. Los que no tienen alimento, los que no pueden pagar la renta de sus casas, los que están pensando en el suicidio. Intercedemos por los países que no tienen cómo seguir enfrentando esta pandemia y que sus hospitales han colapsado. Rogamos por los estados de este país donde están aumentando los casos de infectados. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de los enfermos de nuestra congregación y de otras congregaciones que nos están pidiendo que oremos por ellos. Estamos orando por Pamelita Reyes, dándote gracias por su mejoría, orando por Diego Ordóñez, que se ha ido curando poco a poco del virus, por Otto Vázquez, Gisela López, Luis Piña y Dailis Piña, dándote gracias por su nuevo trabajo, Jorge Aguilar, Joy y Caterina Robertson, Marta y Eduardo Hidalgo, Arelis Ulloa, José y Xiomara Ulloa con el virus, José Quevedo, Judith Hidalgo, Elena García, Alberto Reyes, Yolanda Blanco, Pedro Francés, María Suástegui, Néstor Larreal, Yamilé Saavedra, Dailén Abdon, Mateo hijo de Pamela, José Carlos Figueredo, Livia Larramendi, Gladys Gómez, Julie Vázquez, que va a ser operada, Betsy Gisela López, la esposa de mi primo Raúl, Elba Coffey, Dianet López, Nelva Almaguer, Emilito y Marilyn González, que están ya mejorando, Lilia y Ricardo Alzuri, su hija Lilita Alzuri, Pedro Hernández, René con el virus, Dorella Walter, Gerardo Tomlinson, Joel Bell, Mirta Sáenz, María Villanueva, Elizabeth González, Mireya Martínez y el joven Floro Franco de Cuba. Rogamos tu protección por los hermanos que siguen trabajando, Jessica y Alberto Agama, Heriberto, Ramiro, Idailis, Milagros, Arelis, Juan, Adrián y Juan Daniel. En cualquier lugar donde haya cristianos perseguidos, Señor, te rogamos que los protejas, que en ellos se cumpla tu voluntad solamente. Oramos por el presidente de esta nación, por los miembros del Congreso y del Senado. Revélales la verdad del Evangelio para que puedan conocer a Jesucristo como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdalos a recordar a los pobres y a los desempleados que necesitan ayuda financiera. Señor, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no tendremos temor en medio de estos tiempos. Tú estás con nosotros
y eres nuestro refugio. Ayúdanos a brillar con la luz de Cristo para que todos te conozcan y estén preparados para recibirlo como su Salvador y Señor. A ti sea toda la gloria y que el amor de Dios, el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y la presencia sanadora del Espíritu Santo, el Consolador, sea con cada uno de nosotros y con toda la humanidad para sanidad y salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que sobre todo nombre te lo rogamos. Amén.